Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 27 de abril y el viernes 1 de mayo de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la presencia del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto en Buenos Aires atrajo una gran cantidad de público y reavivó la esperanza que las competiciones automovilísticas de esta categoría regresen al país, según informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Prensa Latina comentó que comenzaron las indagatorias judiciales alrededor de un caso de malversación de fondos de discapacidad que involucrarían a Karina Milei, hermana del mandatario argentino. Un alto tribunal argentino anuló el procesamiento contra el expresidente Alberto Fernández y Deutsche Welle explicó que faltaron pruebas que lo vinculen con la presunta corrupción en la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión. Los precios y cantidades de las exportaciones argentinas aumentaron en el primer trimestre del año, según relató la agencia Xinhua. Xinhua agregó que el crecimiento de la economía argentina reposa en los sectores de minería, hidrocarburos, agroexportaciones y servicios financieros, pero cae en sectores como industria, construcción y comercio, que son los principales generadores de empleo. Y disminuye la confianza de los argentinos en su presidente Javier Milei, según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella difundido por Prensa Latina, y esta semana pararon los trabajadores bancarios. Los gremios universitarios preparan un paro nacional para el próximo martes 12 de mayo, como también informó Prensa Latina. El ministro de Economía argentino Luis Caputo anunció que su gestión busca obtener unos 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones y concesiones de empresas públicas, como explicó Mercopress. Xinhua también dijo que el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la Patagonia Argentina, podría abastecer la demanda de gas natural del Cono Sur por más de 50 años. La agencia Xinhua destacó el rol de los libros y el trabajo intelectual para el acercamiento entre China y Argentina en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y finalmente Deutsche Welle comentó que el presidente de Argentina, Javier Milei, visitó el portaaviones Nimitz de la Marina estadounidense, embarcación que participa en ejercicios militares conjuntos denominados Daga Atlántica, como explicó Mercopress. En Uruguay continúa descendiendo la matrícula en la educación inicial y primaria, y Prensa Latina, como la agencia Xinhua, explicaron que esto es un efecto de los bajos niveles de natalidad que registra el país desde 2016. Prensa Latina también comentó que el presidente Yamandu Orsi avanza con su propuesta de diálogo social y que las cámaras empresariales no se muestran muy convencidas del proceso. Infobae y Prensa Latina difundieron los últimos golpes contra el crimen organizado en Uruguay, donde 2 delincuentes fueron puestos tras las rejas, entre ellos Luis Fernando Fernández Albín, brazo ejecutor de la organización de Sebastián Marcet, preso en Estados Unidos tras su captura en Bolivia. Infobae también comentó que las autoridades uruguayas tuvieron que aplicarle la eutanasia a una orca varada sin posibilidades de sobrevivir en una playa del Punta del Este. El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Odone, confirmó que los precios de los combustibles volverán a subir a partir del 1 de mayo, como informó la agencia Xinhua. Y Prensa Latina finalizó la semana comentando que en Uruguay el hurto y sacrificio de ganado resulta una de las principales preocupaciones en el sector agropecuario y que el abigeato ha mostrado un aumento entre 2025 y 2026. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el Ministerio de Salud informó que en coordinación con autoridades brasileñas llevará a cabo una jornada de vacunación contra el sarampión en la zona fronteriza. El expresidente uruguayo Luis Lacalle comentó sobre la importancia de construir un puerto en territorio uruguayo para dar salida marítima a Paraguay, y el mandatario paraguayo Santiago Peña respaldó el llamado, como informó Mercopress. Santiago Peña también destacó que la tasa de ocupación en su país aumentó un 1,7%, es decir, que aproximadamente más de 117.000 personas consiguieron ocupación laboral formal, como explicó la agencia Xinhua. En Bolivia se prepara un acuerdo para explorar y explotar minerales críticos en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, según informó Prensa Latina al comenzar la semana. Prensa Latina y la agencia Xinhua informaron que Bolivia vivió una semana con conflictos sociales en diversos sectores, quienes continuaron con paros y bloqueos de carreteras. Este escenario combina demandas salariales, laborales, reclamos por el abastecimiento de combustibles y exigencias territoriales de comunidades indígenas y campesinas, según explicó la agencia Xinhua.
3 asesinatos a balazos en menos de 48 horas en el departamento boliviano de Santa Cruz llamaron la atención de las autoridades, como informó Prensa Latina. Infobae comentó sobre el robo de armas y municiones que sufrió un batallón en Bolivia a manos de 6 militares y 3 extranjeros, un venezolano y 2 peruanos, y que estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal. El presidente boliviano Rodrigo Paz le dijo al exmandatario Evo Morales que no tiene autoridad moral para hablar de la crisis en la que habría sumergido la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como comentó Infobae. La agencia Xinhua informó que el expresidente del Banco Central de Bolivia y 3 de sus ex ejecutivos fueron detenidos acusados de presuntas transacciones irregulares con bonos soberanos que habrían causado un daño económico de $124 millones al Estado. El gobierno de Bolivia destacó este martes que logró estabilidad inicial en la economía en 120 días de gestión, como informó la agencia Xinhua, y Prensa Latina finalizó la semana comentando que 4 sectores laborales protestaron contra el presidente Rodrigo Paz pese a sus llamados al diálogo. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el fin de semana se reunieron artesanos textiles de América Latina con ocasión del Festival de la Lana de Santiago para visibilizar el oficio textil como forma de vida, según informó la agencia Xinhua. Prensa Latina difundió los temores en Chile, tanto de políticos como de entidades, ante una eventual reducción o eliminación del financiamiento a programas del Ministerio de Salud. Prensa Latina también informó que una Corte de Apelaciones de Chile decidió elevar el monto de la indemnización a Eduardo Abdón Araya, quien fue detenido por agentes de la dictadura pinochetista cuando tenía 9 años de edad. Sus abuelos paternos siguen en calidad de desaparecidos. Infobae comentó que la justicia chilena desestimó la apelación de un comunero mapuche acusado de asesinar a un carabinero en 2020 y ratificó su prisión preventiva. Prensa Latina dijo que el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio rechazaron el proyecto de ley miscelánea, la reconstrucción propuesta por el gobierno a la que acusan de proponer beneficios tributarios a las grandes empresas y recortes de programas sociales. El Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%, según informó la agencia Xinhua. La tasa de desempleo en Chile se mantiene por encima del 8% y sigue en aumento, según información de Mercopress con datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Finalmente, la agencia Xinhua resaltó la exploración submarina en el sur de Chile, con más de 1.200 kilómetros de bosques de macroalgas, ecosistemas capaces de almacenar hasta 20 veces más carbono por hectárea que los bosques terrestres. En el Perú, un policía murió y otro resultó herido al rescatar a 5 personas retenidas por pobladores en la región de Loreto, según informó la agencia Xinhua. Y Prensa Latina dijo que la coordinadora de derechos humanos pide diálogo con el pueblo nativo amazónico involucrado en el hecho. Xinhua e Infobae también informaron sobre un enfrentamiento en la región de Huancavelica, donde 5 personas murieron al ser intervenidas por el ejército peruano. Infobae y Prensa Latina informaron en la semana sobre la cuestionada negociación para la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos. Y mientras Infobae confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a la segunda vuelta este 7 de junio, Mercopress indicó que los sondeos para ese día los colocan en empate con 38% cada uno. La empresa petrolera estatal peruana Petroperú anunció que necesita un crédito de $2.000 millones para mantener sus operaciones y evitar la paralización de 2 refinerías, según informó Deutsche Welle. El gobierno peruano prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao, según explicó la agencia Xinhua. La presidencia de Perú negó que el jefe de Estado haya incurrido en antisemitismo en el discurso criticado por las embajadas de Alemania e Israel, como informó la Prensa Latina. El diario Gestión explicó que el mandatario peruano dijo que los judíos controlaban el comercio y el sistema bancario alemán y que por ello empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Infobae comentó que van 13 peruanos muertos en la guerra entre Rusia y Ucrania y que fueron reclutados con engaños, según el abogado de sus familiares. En Ecuador, a 7 meses de las elecciones locales, la autoridad electoral eliminó a 2 partidos opositores bajo el argumento de que no cumplieron con los requisitos para mantener su estatus legal, según informó Deutsche Welle.
El fin de semana, un ataque en la costa sur ecuatoriana dejó al menos 5 personas muertas y 2 heridas, según reportó la agencia Xinhua. Ecuador muestra un deterioro en la calidad del empleo y una reducción de los ingresos reales, según datos oficiales divulgados por Prensa Latina. Prensa Latina informó sobre la escasez de medicamentos para menores de edad en el sistema de salud ecuatoriano, así como despidos recientes, pese a la escasez de talento humano. Un operativo conjunto entre las policías de Ecuador y Colombia incautaron casi 1 tonelada de droga, según informó la agencia Xinhua. France 24 y Deutsche Welle comentaron que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó a su par de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar acciones guerrilleras en la frontera sin aportar pruebas, ni fecha ni lugar de la presunta incursión. India y Ecuador avanzaron hacia el fortalecimiento de la cooperación bilateral en comercio, salud, agricultura y desarrollo de capacidades en el marco de la visita a Nueva Delhi de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, como informó Prensa Latina. Y Prensa Latina finalizó anunciando que desde el 1 de mayo Ecuador aplica aranceles del 100% a productos importados desde Colombia. Pasemos ahora por el norte amazónico. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez estuvo en Barbados y formalizaron un acuerdo de cooperación bilateral en las áreas de energía, turismo, cultura y agrícola, como informaron Prensa Latina, la agencia Xinhua y Deutsche Welle. Xinhua agregó que las autoridades venezolanas avanzan en la simplificación de trámites y permisos de operaciones para actividades vinculadas a la industria petrolera. El fiscal de Venezuela, Larry DeBoe, desarrollará un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para reforzar los derechos de personas encarceladas, según reportó Infobae. El mismo medio resaltó que diputados venezolanos pidieron la incorporación de su país en el Parlamento del Mercosur. Venezuela proyecta un crecimiento económico de 6,5% para 2026, según informó la agencia Xinhua. Xinhua y Prensa Latina dieron seguimiento a la gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz, organizado por el gobierno. El gobierno venezolano firmó 2 acuerdos en materia energética con empresas estadounidenses en el marco de la visita del director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, como informaron Infobae y Deutsche Welle. Deutsche Welle agregó que Venezuela y Estados Unidos reanudaron vuelos directos entre ambos países tras 7 años de suspensión. Finalmente, Mercopress dijo que el Parlamento Europeo desea mantener las sanciones contra Venezuela hasta que el país adopte medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia. En Colombia, un atentado atribuido a las FARC dejó 20 personas muertas, según informaron varios medios, y el presidente Gustavo Petro pidió investigar si los explosivos provenían de Ecuador, como informó Prensa Latina. Estados Unidos condenó el atentado, como informó Deutsche Welle, y la agencia Xinhua y France 24 agregaron que la ONU y el Papa León XIV se sumaron a la condena y pidieron optar por un camino de la paz. El Ministerio de Salud y Seguridad Social de Colombia aseguró que la reducción sostenida en el uso de combustibles fósiles evitaría más de 3.800 muertes anuales en Colombia, como informó Prensa Latina. Y el presidente colombiano Gustavo Petro propuso una movilización mundial para mitigar las crisis originadas por el cambio climático en el marco de la primera conferencia internacional para la transición más allá de los fósiles ante delegaciones de 56 países, como informó la agencia Xinhua. Infobae y Deutsche Welle informaron que el heredero multimillonario indio Anand Ambani ofreció al gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India. La Fiscalía de Colombia solicitó el arresto de hasta 5 días contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por desobedecer las órdenes judiciales y no asistir a varias audiencias en el caso que se le sigue por corrupción. Finalmente, la agencia Xinhua informó que el presidente colombiano Gustavo Petro destacó el liderazgo de su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la ministra de Gobierno de Panamá, Dinosca Montalvo, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconocieron que el crimen organizado reina hoy en gran parte del país, según informó Prensa Latina.
Estados Unidos y 5 países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta para rechazar los intentos de politizar el comercio marítimo por parte de China, y France 24 agregó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó a Estados Unidos de politizar los puertos. La Asamblea Nacional de Panamá cerró su periodo de sesiones ordinarias y diversos sectores cuestionaron que los diputados no lograran acuerdos en temas de alto impacto nacional, según comentó Prensa Latina. Infobae explicó que la Cámara Marítima de Panamá se opone a que el 10% de los ingresos provenientes de concesiones de telecomunicaciones se destine al financiamiento del programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social. En Panamá, más de 390.000 mujeres dependen de plazas informales y cerca de 209.000 están desempleadas, según informó Prensa Latina, medio que también informó sobre la marcha de los trabajadores en Panamá este 1 de mayo en defensa de la justicia social. En Costa Rica se registró un sismo de magnitud de 5,3 en la escala de Richter, según informó la agencia Xinhua. En Cuba, las autoridades energéticas de la isla afirmaron que el petróleo pesado se procesa con tecnología nacional, como resaltó la agencia Xinhua. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández, reafirmó la disposición de su país a dialogar con Estados Unidos sobre el tema de las reclamaciones y compensaciones mutuas derivadas de las nacionalizaciones realizadas en la década de 1960, origen del bloqueo económico y financiero contra la isla, como informó la agencia Xinhua. Xinhua también resaltó la iniciativa Mi Firma por la Patria del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, una movilización para defender la soberanía nacional frente a Estados Unidos. Y Prensa Latina comentó que Raúl Castro estuvo presente en el acto encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel frente a la Embajada de Estados Unidos bajo el lema La patria se defiende. En República Dominicana, más del 30% de la población tiene entre 15 y 35 años, como informó Prensa Latina. Prensa Latina agregó que el sector empresarial de la República Dominicana está preocupado por el alza de los precios en los combustibles por el conflicto bélico en el Medio Oriente. Y en el turístico balneario de Punta Cana, la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reafirmaron su compromiso de intensificar acciones contra el narcotráfico, como reportó la agencia Infobae. En Nicaragua, el crecimiento económico en 2026 será de 4,5%, superior al promedio regional, como informó Prensa Latina. El Senado ruso ratificó el miércoles un acuerdo para fortalecer la cooperación militar con Nicaragua, como informó Deutsche Welle. En Honduras causa preocupación las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, según advirtió Infobae en la semana. Infobae agregó que el sector obrero, empresarial y el gobierno discuten el ajuste al salario mínimo en Honduras. El gobierno de Honduras anunció el jueves que se retira del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia y con esto ahorrará más de $720,000 anuales, según informó Deutsche Welle. Finalmente, Infobae dijo que 5 hondureños escaparon de Rusia para evitar ir a la guerra con Ucrania. En El Salvador, el crecimiento de la economía podría alcanzar el 3,3% gracias a los sectores de construcción, turismo y exportaciones, como dijo Prensa Latina. Prensa Latina agregó que las remesas hacia El Salvador aumentaron un 7,3% y representan más del 20% del Producto Interno Bruto de este país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería salvadoreño busca redefinir la certificación de alimentos cárnicos y lácteos, así como miel, ovoproductos y productos acuícolas, según explicó la agencia Infobae. Finalmente, Prensa Latina dijo que organizaciones sociales y sindicatos de El Salvador marcharían por el Día Internacional de los Trabajadores para pedir el respeto de los derechos laborales. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo entrevistó a los 6 candidatos que postulan al cargo de fiscal general para el periodo 2026-2030, según informó Prensa Latina. El mismo medio indicó que la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, presentó una iniciativa de ley de clubes de ciencia para continuar sistematizando el conocimiento de niños y jóvenes. Infobae reveló una masiva filtración de datos que comprometió la privacidad de más de 84,000 miembros de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala oficializó esta semana el subsidio a combustibles aprobado de urgencia por el Congreso. Y llegamos al norte.
En México, el fiscal del estado de Chihuahua, César Jauregui, presentó su renuncia por la presencia y muerte de agentes estadounidenses en un operativo estatal, como informaron Prensa Latina y Deutsche Welle. Las autoridades mexicanas capturaron a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, presunto sucesor del narcotraficante Nemesio El Mencho Ceguera, cuando intentaba huir por un desagüe, como informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. La Fiscalía Federal de Nueva York acusó de narcotráfico al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya, según informaron varios medios. Los mismos medios agregaron que la Fiscalía General de la República de México anunció una investigación y el análisis de las solicitudes de detención presentadas por el gobierno de Estados Unidos, aunque por lo pronto no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas acusadas, como explicó France 24. La agencia Xinhua resaltó las palabras del secretario de Hacienda Edgar Amador, quien afirmó que la economía de México tendrá una trayectoria de mayor dinamismo en lo que viene del 2026. Y finalizamos con el dato de la semana. Este 1 de mayo entró en vigor provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, como anunció Deutsche Welle. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal, donde ahora se estrena una gran estatua de Mafalda. Les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.